a hacer es Barack Obama y pies secos, pies mojados. Este video es para explicar en realidad algo que la gran mayoría del exilio nunca ha entendido, porque no, no, la gente no le interesa o porque no cree que esto era así, ¿no? Pero cuando Obama, me acuerdo que quitó pies secos, pies mojados, la protesta fue bestial. En Cuba también, aquí, o sea, fue horroroso contra Obama, por poco se lo comen vivo. Por suerte estaba en Washington todavía. Sin embargo, yo me di cuenta y me doy cuenta hoy que al final nunca se ha explicado bien qué sucedió con pies secos, pies mojados. ¿Por qué Obama quita pies secos, pies mojados? Lo primero que tengo que aclarar es que toda esa gente que cree que pies secos, pies mojados fue pensado para que los cubanos pudieran entrar de forma amplia y descontrolada como ocurrió en los últimos 3 años de Obama, se equivoca. La única razón por la que surgió pies secos, pies mojados fue para desalentar a los balseros, a que no se tiraran más. Pies secos, pies mojados, ¿qué significaba? Que si tú llegabas a tierra por México o por Canadá, por frontera terrestre, pies secos, te acogía la ley de ajuste cubano. Y al año y un día te hacías residente. Si entrabas por mar, te deportaban de nuevo para la isla, te regresaban. O sea, esa era la idea. Esa y solo esa. Y uno dice, bueno, ¿y por qué entraron tanta gente? Bueno, porque es que Raúl Castro quitó la tarjeta blanca del año 2014. Cuando Bill Clinton firma la orden ejecutiva pies secos, pies mojados, sabía perfectamente que de Cuba no se podía salir. Cuba era una isla cárcel, de la cual no podía salir nadie. Había una cosa que se llamaba permiso de salida para los que no son cubanos que me siguen. En Cuba, increíblemente, esto no se vayan a asombrar de que esto es mentira. Yo sé que en Latinoamérica no se conoce la realidad cubana, pero Cuba era una cárcel hasta el año 2014, inicio de 2014, de la cual no se podía salir solo con un cuño que te ponían el pasaporte del Ministerio del Interior, un organismo militar. Y ese permiso se lo daban nada más a deportistas que tenían eventos en el internacionales, músicos o cualquier otro tipo de empresario que tenía trabajo, contrato laboral fuera de Cuba, y políticos. Ya no podía salir más nadie. Más nadie. Esa era Cuba. O una carta de invitación, por supuesto, de otro país. Pero así de tú llegar como ahora, como siempre han sido todos los países, de coger una visa, bueno, me voy. No. Incluso lugares donde no te piden visa, no, tampoco. De Cuba no se podía salir. O sea, la ley pies secos, pies mojados permitía que todo el que entrase por la frontera se acogiese a la ley de ajuste, pero sabía que eso iba a ser 4 o 5 gatos, porque de Cuba no se salía nadie. Me acuerdo que los que primero se empezaron a quedar en mayor número fueron los artistas, los músicos, los bailarines, que iban a trabajar a México, a Hermosillo, y empezaron a brincar la frontera. Pero se sabía que eran contados. Si llegaban a 1000 al año eran muchos, muy poquitos. Por eso crean pies secos, pies mojados. No vayan a pensar que porque Clinton era come mierda, para decir, no, entren por aquí. Porque recuerden que el único acuerdo migratorio, así, el único en la historia de los Estados Unidos de América y las relaciones con Cuba, fue las 20.000 visas, el bombo, por el que vinimos decenas, cientos de miles de cubanos. Pero era diferente. El bombo era otra cosa. El bombo era organizado. Tú podías venir con toda la familia, sí, pero te chequeaban, te revisaban. Si tú eras el partido, si tú tenías récord criminal en el CDR. O sea, era olvídate de eso. Venía con todas las vacunas puestas. O sea, era un chequeo total. Pero por eso mismo, como había un acuerdo, ellos jamás hubiesen pensado que iban a usar pies secos, pies mojados para que entrara todo el mundo. ¿Quién iba a pensar que Raúl Castro iba a decidir a última hora quitar el permiso de salida, la tarjeta blanca, y que la gente se fuera? De hecho, habló descaradamente con Ecuador para que no le pidieran visa a los cubanos, porque el gobierno cubano, la dictadura cubana, siempre ha tenido un doble discurso descarado, hipócrita, porque llaman a la ley de ajuste la ley asesina, ajuste cubano. ¿Ah, sí, asesina? Pues bastante que quitaste el permiso de salida y le dijiste a Ecuador que no te pidieran visa a los cubanos, que no le pidieran visa a los cubanos para llegar a ese territorio, para que atravesaran el Darién. ¿Cuántos cubanos murieron en el Darién? Así que la ley asesina, ¿no? Sapingo. El gobierno cubano siempre ha sido muy hipócrita con el pueblo. Pero bueno, para volver a la parte más importante, hay que entender aquí por qué Clinton pasa pies secos, pies mojados, preocupado porque le entrasen los balseros. Fíjense que Clinton, cuando llega el fenómeno de los balseros, él no los trae para acá.
Él no deja que vengan para acá como hicieron en el 80, como hizo James Carter. No, 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 no. Él los mandó para la base naval. ¿Para qué? Porque sabía que habían abierto las cárceles de nuevo para ir chequeando quién era delincuente o no, ¿me entiendes? Para dejar entrar a los que no y a los otros para atrás, ¿me entiendes? Pero ¿por qué pasó esto? Porque es que Clinton ya tuvo experiencia con los balseros cubanos. En el año 80, 81, 82, en los primeros años después del arribo del Mariel, de los migrantes del Mariel, los cubanos en el Mariel, a muchos de ellos, valga la redundancia, muy peligrosos, y otros no, los mandaron para Arkansas, un fuerte que se llama Chafee, un fuerte que estaba descontinuado, o sea, en desuso, no tenía soldados, ni ejército, ni unidades militares, ni nada. Los mandaron para allá y lo convirtieron como una especie de cárcel. ¿Qué pasa? Estos cubanos allá, muchos de ellos empezaron a protestar, las condiciones eran abusivas, qué sé yo, el trato parece que era un poco agresivo. Se sublevaron, se rebelaron en el fuerte o en la cárcel fuerte y muchos de ellos escaparon. Y se formó lo que se formó en Arkansas. Imagina tú, el pueblo en los alrededores comprando armas, preparándose, porque había una pila de delincuentes. La televisión, la radio empezó a decir que era cierto, ¿no? Que muchos de los que se escaparon eran cubanos, eran delincuentes peligrosos. O sea, purgaban condenadas por crímenes graves, ¿me entiendes? Y por esa época es que salen las famosas, lo que después se convirtieron, las famosas fotos que han visto la gente por internet, que sale el Ku Klux Klan con un cartel cubano, go home, así, una cosa así. Eso, por supuesto, no era en Miami. En el sur de la Florida no había Ku Klux Klan en los años 80, pero en Arkansas todavía quedaba. Recuerden que hay muchos de esos estados que la ley de derechos civiles no la querían ni respetar y no la vinieron a respetar hasta bien entrados los 80. Arkansas era uno de ellos. Esas fotos datan de esa fecha, de la fuga de los cubanos de ahí, de Arkansas. Bueno, fue tanto el escándalo que eso terminó provocando la derrota electoral del gobernador de Arkansas que cuando fue a reelección. ¿Que quién era? Bill Clinton. Era Bill Clinton. Por eso Bill Clinton era muy enfático con los balseros. No quiero balseros. No los quiero, ¿me entiendes? Esta historia es cierta, se conoce poco, pero a mí me gusta porque forma parte de esas cosas de... Tú dices, coño, me imagino que Clinton, cuando empezaron los balseros ahí y ya estaba en la presidencia, debe haber tenido un flashback y dice, coño, de nuevo me van a joder estos cabrones, estos cubanos, a puto Mar Caribe, ¿me entiendes? Clinton se debe haber puesto, ¿en serio qué es esto? Pero bueno, esto era para explicar en realidad, para que entiendan, caballero, que lo que ocurrió con pie seco, pie mojado, cuando Raúl quita el permiso de salida, empieza a entrar la gente de los cubanos de forma descontrolada. En el último año de Obama entraron casi 160,000 o más. La realidad es que eso no fue hecho para eso. No fue hecho. Eran las 20,000 visas anuales. ¿Por qué? Por ahí entraban gente con control. Ellos los podían manejar. No por la frontera. Eso no era lo que querían. Lo que pasa es que Obama no lo quitó. ¿Por qué Obama no lo quita antes y lo quita después de las elecciones para que no afectara a Hillary Clinton o a su partido? Todavía no era Hillary Clinton cuando Raúl quita el permiso de salida. Pero no lo quita por eso, por política. Dice, no, me voy a meter con esto. ¿Por qué? Le he dicho 1000 veces que los cubanos decidían la Florida, decidían la Casa Blanca. En los años en que Raúl quita el permiso de salida, la Florida era el principal estado de este país. Y el cubano, no era que los cubanos, específicamente el grupo de los cubanos, porque a veces la gente no entiende, ¿no? Pero ¿cómo los cubanos? ¿Por qué los cubanos y los americanos? A ver. La Florida, Obama la ganó por menos de un punto porcentual las 2 veces. Trump la recuperó en el 2016 por 3 puntos porcentuales. O sea, era clave. ¿Pero por qué era importante el voto cubano? Porque el voto cubano representaba 6%. En ese momento 5% del padrón electoral total de la Florida. O sea, enemistarse con el voto cubano era perder la Florida. Obama, que la había ganado por menos de un punto porcentual, dice, coño, menos de un punto porcentual, un 5%. No, yo no voy a quitar pie seco, pie mojado. Está loco. Los demócratas perdemos la Florida. Pero al final la perdió Hillary y por eso es que días después él quita. Bueno, creo que en enero ya, poco antes de salir de la presidencia, quita la orden ejecutiva de Bill Clinton. Pero es eso, la gente se ha creído que pie seco, pie mojado fue hecho para eso, para que el cubano entrara de forma así, libre. No. Aunque la gente crea que los demócratas lo son, los demócratas no son come mierda. La gente se cree, porque se lo vende el discurso republicano, que los demócratas son come mierda. Los demócratas son políticos. Y verdad que ayudaron a Cuba. O sea, no ha habido una mayor ayuda que el acuerdo bilateral, porque fue bilateral y serio, respetado por muchos años. Ya al final se jodió, de las 20,000 visas anuales. Eso no lo ha tenido ningún país.
De hecho, lo que tienen todos los países del mundo son 50.000 visas anuales. Los cubanos tuvimos 20.000 anuales. Y gracias a eso, yo entre ellos pudimos llegar aquí tranquilito en avión con nuestra familia, con todos los papeles, sin pasar trabajo, ¿me entiendes? Pero desgraciadamente, para que tú veas, desgraciadamente y no desgraciadamente, Raúl liberó, pero para que tú veas, mucha gente se salvó. O sea, al final, pie seco, pie mojado ayudó. Y qué bueno que haya estado ahí, ¿no? Porque mucha gente se legalizó y nada, entró y sabroso. Y hoy votan republicanos porque son todos unos malagradecidos o unos ignorantes. Pero bueno, nada, era para aclarar este tipo de debate histórico, porque mucha gente a veces me lo dice, Obama quitó. Tú ni sabes lo que estás hablando. No fue tan así, no fue así. Pero nada, es un tema interesante acerca. A mí siempre me ha gustado explicar a mi manera, ¿no? No sé si habré sido bastante explícito, no sé si me habrá entendido o se me habrá escapado algo. Seguramente se me escapó algo, pero a grosso modo esa es la historia de lo que hay detrás de Pie Seco, Pies Mojados y por qué la quitó Obama y por qué no la quitó antes y así. Dale, Cere, buenas noches.